Entonces, hay detalles que muchas veces no se toman en cuenta para los aspectos del juicio y de la litigación. Detalles que muchos no le prestan importancia. Y los detalles empiezan antes de la audiencia. Y en temas de litigación estratégica se recomienda mucho, incluso hasta tomar en cuenta este aspecto. Miren ustedes. Una vez vi por el canal del Poder Judicial una audiencia de prisión preventiva distinta al juzgamiento, donde había un abogado en polo y con su cinta. Entonces yo le hago una pregunta, miren, yo creo que la audiencia es el estelar del abogado, es el estelar del fiscal. Es como cuando ustedes se van a la mejor fiesta que puedan tener. Las chicas, ¿cómo se van? Bien vestidas, bien cuidadas. Y los jóvenes, los caballeros, también, por lo consiguiente. Entonces la audiencia tiene una importancia, en la audiencia tiene una importancia también el aspecto de la vestimenta. Porque aquí se mueven muchos temas psicológicos, de lo que significa la presentación, la seriedad, lo que debe entender la persona que va a recibir la información que tú le vas a transmitir, que es la confianza, la seguridad. Por algo estás ahí. Por algo estás ahí. Sin ser fiscal, sin ser abogado el que habla, imagínense ustedes que entre una audiencia un testigo de descargo que va con sus púas en los brazos, con su vincha y determinadas forma de vestir. Sí, es verdad, es su forma de vestir. Tiene la libertad de vestir. Y está ejerciendo su derecho a la libertad. Y nosotros no le podemos prohibir. Pero yo les hago una pregunta no en ese sentido, sino en el otro sentido. Credibilidad de testimonio. ¿Influye o no influye? Alguien me puede decir, no, es que no podemos tomar en cuenta la vestimenta, doctor, con la calidad del testimonio que está brindando. Yo digo que sí, sí, es verdad. No le digo que no, pero también tiene una influencia. Por ejemplo, un policía. Que yo me lleve un policía de civil y que yo me lleve un policía uniformado. ¿Influye o no influye la vestimenta del policía? Que yo me lleve un médico. Un médico y que el médico vaya con su, ¿cómo le llaman? Su chaqueta de médico, ¿no? Y otro médico que vaya con polo. ¿Influye o no influye? Influye, influye. Entonces ese es un aspecto importante, pero también ustedes tienen que ponerle énfasis fundamentalmente a los registros del caso. ¿Y qué significan los registros del caso? Conocer tu caso desde el inicio hasta el final, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Es decir, que no se te pierda un solo detalle del conocimiento del caso. Porque puede darse el hecho que estás en un interrogatorio y de pronto el testigo que está declarando está vertiendo una declaración totalmente distinta a la que ha proporcionado en un estadio de la investigación preparatoria. Y como ustedes no conocen el caso, lo dejan pasar. Aquí no vamos a pensar, no, pero ya declaró, ya está en la carpeta, ya está en el expediente, una declaración anterior que es contradictoria. Si tú no la sacas en el juicio, esa declaración no existe. Vale lo que él dice en el juicio. Pero si tú la sacas al juicio y lo confrontas, demuestras que esta persona está mintiendo. Porque con una simple pregunta, o con 2 o 3 preguntas, vas a ver que el juez se va a dar cuenta que este sujeto está mintiendo. ¿Vieron? Entonces los registros son importantes porque te va a permitir presentar tu alegato de apertura. Si tú no conoces el caso, pues entonces ¿qué alegato de apertura vas a realizar? ¿No? Si de pronto tú no conoces el caso, al revés y al derecho, ¿qué tipo de interrogatorio, qué clase de contrainterrogatorio vas a hacer? ¿Cómo te vas a desenvolver cabalmente dentro de un juzgamiento si no lo conoces? Doctor, pero sobre ese punto, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Caso, citación a juicio a las 11 de la mañana, proceso de violación de menor, y toma los servicios del abogado a las 9 de la mañana. Obviamente es imposible, para empezar, tener acceso al expediente.
Segundo, elaborar una teoría del caso con desconocimiento. Para pedir la suspensión del proceso, lo que generalmente hace, como la experiencia que hemos tenido personalmente, bueno, señor abogado, se le da 10 o 15 minutos para que usted revise el expediente. Y eso que le dieron a usted 10 o 15 minutos, porque yo he visto en otro caso, fui a Huaura acompañado de un profesor panameño, a quien lo acompañé, quería ver una audiencia, y a un abogado le dieron 2 minutos. Y el abogado decía que era muy poco tiempo, y él me pregunta, y así es acá. ¿Le pueden dar 2 minutos a un abogado para que se prepare? Y eso que quienes la tenían más difícil era la defensa pública, porque la defensa pública lo llaman, ¿no? Lo llaman para que supla al abogado particular cuando el abogado particular no ha llegado, ¿no? Y entonces, ¿qué calidad de alegato de apertura se va a realizar? Ahora, recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros del derecho a la defensa, el derecho a la defensa, ya lo hemos dicho, no debe ser entendido solo por el hecho de que alguien cuenta con abogado, sino que además ese abogado cuente con el tiempo suficiente para preparar la defensa, porque lo que se quiere es una defensa de calidad. Entonces ahí, en ese caso que usted está planteando, se le está colocando al abogado de que el abogado haga una presentación no de calidad, que no ejerza una defensa en la calidad que debe merecer, porque ¿con qué tiempo puedes prepararte un alegato? Si es una audiencia, por ejemplo, inaplazable, y te conceden 5 minutos, tendrás que explicarle que los 5 minutos es demasiado corto y tendrás que pedirle un tiempo mayor, pero aún así estás con la presión del tiempo y lógicamente que tu concentración no va a ser total. Y por lo tanto ahí hay una disminución, ¿no? Disminución en la calidad profesional sobre lo que tú puedes realizar si es que has podido contar con el tiempo suficiente. Ahora, esto del tiempo suficiente para ejercer la defensa lo encuentras en sentencias internacionales sobre derechos humanos, donde se dice claramente que el derecho a la defensa no solo es aquello que involucre que una persona tenga un abogado, sino que cuente también con el tiempo suficiente para preparar la defensa, que es importante, ¿no? Porque si esa segunda parte no se coloca, entonces estamos diciendo que el abogado es simplemente un acto de presencia. Solo es un acto de presencia, cuando la presencia de un abogado no es solo para un acto de presencia, sino que es para el ejercicio del derecho a la defensa, para alegar, para contradecir, para contrainterrogar, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser superado, pero también mucho depende del abogado cuando le expresa al juez o al colegiado y le dice, señor, es muy poco el tiempo. Es muy poco el tiempo. Pero hay casos también, claro, por ejemplo, que ya también escapan a las manos de los miembros del colegiado de los jueces. Y es un tema particular del patrocinado, donde a última hora se busca su abogado. Entonces hay muchas razones que pueden tener presencia en este tema, ¿no? Claro, por ejemplo. Entonces acá tenemos el otro tema, que es llegar a tiempo a la audiencia, que les acabo de decir, y determinar la congruencia entre los gestos, la palabra y la voz. Eso es importantísimo. Miren, cuando hablamos de comunicación, nosotros tenemos A y tenemos a B. Y tenemos un medio. A le transmite información ¿a quién? A B. Él le transmite información a B. ¿Ok? Le transmite información a B a través de un medio. ¿Cuál es ese medio que sirve para transmitir la información? Llamémosle la palabra. Pero si nosotros hablamos de que todo esto es comunicación, la comunicación no solo se limita a la palabra, sino que tú comunicas aún con el lenguaje corporal o el lenguaje gestual. Y de esa manera comunicas mucho más que con la palabra. Y ya hay estudios que han demostrado que las personas comunicamos más con el lenguaje corporal o el lenguaje gestual que con la palabra. Y que constantemente estamos nosotros utilizando las dos comunicaciones. Una fiesta.
un caballero en un lugar y una dama en el otro extremo. Están un poco distantes. El caballero la mira a la dama y con su copa le hace un saludo. Y la dama también le responde. Y luego el de lejos le dice para bailar y ella le dice que sí. Le mueve la cabeza, se juntan los dos y salen a bailar. ¿Hubo comunicación o no hubo comunicación? ¿Acaso él le dijo, salud amiga, quiero bailar contigo? No, pero fíjense ustedes. Comunicación, ¿no? La comunicación, el lenguaje gestual. En este caso vemos a un abogado sentado que no se pone de pie para hacer su alegato de apertura. Yo diría, sí se le puede aceptar a un abogado fiscal o de la defensa técnica que esté sentado si de pronto es muy alto o muy alta, porque tenemos un micrófono que es un poco bajo y no puede estar agachado. Pero si eso no ocurre, pues entonces ¿por qué no te pones de pie? Hay otros que son bateristas. O sea, están sentados y están con el lapicero golpeándose el dedo, ¿no? Y están hablando y golpeándose. ¿Esto es comunicación o no es comunicación? Hay otros que están moviendo las piernas abajo. Y eso también es comunicación. Entonces la comunicación hay que tenerla muy en cuenta para la litigación. Por eso la recomendación es que existe una congruencia entre los gestos, la palabra y la voz. Viene uno y dice, señor juez. Entonces lo primero que este señor ha venido molesto, ¿qué tiene? No ha querido venir a la audiencia, lo han obligado, no le están pagando lo correcto, ¿no? Otro que viene, señor juez, bueno, este que está tan miedoso, nervioso, para eso ha venido, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay una congruencia en la voz que se tiene que utilizar para ese momento tan importante? Entonces yo tengo que subir la voz en determinados momentos y bajar la voz en determinados momentos. Y eso se llama tono de voz. Tengo que conjugar mi mirada, mi tono de voz y el lenguaje gestual que estoy realizando. Si quiero enfatizar, ¿cómo enfatizamos? Cuando preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿No? Cuando preguntamos. Cuando queremos afirmar, ¿hacemos así? ¿O hacemos así? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lenguaje gestual, pues. Eso es lenguaje gestual. Pero si estás sentado tocando batería, no vas a poder comunicar como debes de comunicar. Y recordemos que el litigante actual no debe decir, ¿qué se cree este abogado? ¿Qué se cree este fiscal que está filmando una película? Se cree pues el fiscal de JFK, de la película JFK, de los practicantes. No, quiero que ustedes tomen en cuenta algo, miren. Esos actores de esas películas están desempeñando un papel. ¿Y qué significa que están desempeñando un papel? Que han tenido que estudiar al abogado para ellos, en la película, actuar como si fuera un abogado para darle realismo a la película. Entonces los abogados así actúan, así trabajan. Entonces aquella persona que los vea a ustedes, que estén utilizando estas técnicas y diga, ¿qué se cree? ¿Actriz o actor? No sabe nada de litigación oral.